Hola cachimbo, ¿qué tal? Te saluda el profesor Oscar del curso de Geografía de la Academia Atenas. Y vengo a explicarte en esta oportunidad un extracto del tema cartografía, ¿sí? Recordemos que la cartografía es la mejor representación de la Tierra, fue pregunta de examen de admisión. Y te preguntarás, profe, ¿y cómo representa la Tierra la cartografía? La va a representar mediante 4 elementos: globos terráqueos, hablamos de mapas, hablamos de cartas y hablamos de planos. Como dato adicional, tenemos que recordar de que los mapas, las cartas topográficas y los planos son documentos bidimensionales, documentos como tal, como una hojita de papel. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tenemos acerca de las cartas topográficas? Como característica determinante podríamos recordar de que las cartas topográficas van a representar, en este caso, áreas medianas. Ya, van a representar áreas medianas. Si es que no te lo preguntan como áreas medianas, ya, te van a preguntar como la representación de regiones políticas. Ya, acuérdate que el territorio peruano se divide justamente en regiones políticas, ¿sí? Son 25 regiones políticas que se toman como base, en este caso, los 24 departamentos, ¿ya? Si no encuentras como regiones políticas, también vas a encontrar el tema de provincias. Eso quiere decir, si en el examen de admisión nos pregunta, ¿sí?, ¿qué áreas medianas representa una carta topográfica? ¿Regiones políticas o podría ser provincias? Y si por ahí tienes alguna duda, profe, ¿qué pasará con los distritos? Tanto un distrito como una ciudad o una infraestructura incluso va a ser representado por un plano. Profe, y si quisiera representar continentes y países, tendríamos que hacer uso en este caso de los mapas por lo general. ¿Correcto? Muy bien. Profe, eso en cuanto al área que va a representar. La escala. La escala que va a utilizar viene a ser una escala mediana. Ya viene a ser una escala mediana. Como dato adicional podríamos recordar de que la escala, dato para que te lo puedas aprender muy fácil, la escala es inversamente proporcional al área que voy a representar. Te coloco como ejemplo. Si un documento cartográfico representa un área grande, obviamente que la escala tendría que ser pequeña. O si el documento va a representar un área pequeña, la escala tendría que ser grande. En el caso de la carta topográfica, como lo que va a representar son áreas medianas, la escala también viene a ser mediana. ¿Correcto? ¿Qué más? De todos los documentos, la carta topográfica viene a ser un documento tridimensional. Cuando nosotros nos dicen documento tridimensional, que fue pregunta de examen de admisión, es porque va a representar obviamente 3 dimensiones. La primera, latitud, ¿ya?, que viene a ser la distancia, obviamente, con respecto a la línea ecuatorial, ¿sí? Segunda dimensión vendría a ser la longitud, ¿sí?, que obviamente viene a ser la distancia con respecto al meridiano base, meridiano de Greenwich. Y finalmente, el más importante, viene a ser el tema de altitud. Viene a ser el tema de altitud. ¿Correcto? Ahí está. Profe, si a mí me dice, en este caso, el concepto de altitud viene a ser la distancia con respecto al nivel del mar. Recordemos, fue pregunta de examen de admisión. Van a haber mapas que van a representar también la altitud, pero tendrían que especificar el término topográfico. Hay mapas topográficos que sí representan la altitud. Si me dicen únicamente mapa como tal, yo lo considero bidimensional. Pero si me dijesen mapas topográficos, tengo que considerar que eso sí es una representación tridimensional. ¿Correcto? Ya está. Profe, ¿qué tanta información voy a encontrar en una carta topográfica? Voy a encontrar mucha información. Vamos a encontrar mucha información. En una carta topográfica podrías encontrar la representación de una carretera, un camino, por ahí las montañas, las cordilleras, algunos lagos. Ya recordemos que la información en este caso es bastante, ¿sí? Ahora, ¿cómo se suele trabajar, profe, la altitud en una carta topográfica? Simple. Vamos a empezar a colocar nombres a las denominaciones justamente para poder entenderlo mucho mejor. ¿Qué es lo que tengo por aquí? Tengo una representación cartográfica, ¿sí? Lo que está indicando la flecha por aquí, a esto le vamos a llamar curvas de nivel. Ya, a esto le vamos a llamar curvas de nivel. Si no me lo preguntan como curvas de nivel, le van a llamar también líneas isométricas, o también conocidas como isoipsas. Ya, también conocidas como isoipsas. En cada curva de nivel, salón, yo voy a encontrar, obviamente, lugares, ¿no?, que van a estar ubicados, en este caso en esta misma curva, que por característica general van a presentar la misma altitud. Para que me puedas entender, tengo la curva de color rojito por aquí, ¿sí? Tengo la curva de color rojito. La curva de color rojito en este caso tiene una altitud. La altitud vendría a ser 200, ¿correcto?
Si la curva de nivel, en este caso de color rojo, tiene altitud 200, ese número viene a ser la cota. ¿Sí? ¿Qué cosa viene a ser la cota? La cota viene a ser la altitud. Sí, la cota vendría a ser la altitud, mira. ¿Correcto? En cada curva de nivel yo voy a encontrar una altitud. Que en este caso, la cota de la curva de color rojo vendría a ser 200, la cota de la curva del color azul vendría a ser 300, la cota de color anaranjado viene a ser 400 y finalmente la cota de color verde vendría a ser 500. Dato importante que fue pregunta de examen de admisión. ¿Cómo me voy a percatar, profe, si esa representación es una elevación o es un hundimiento? Simple. Si es que tú observas que las cotas van a ir de manera ascendente hacia el centro, ¿sí? Fíjate cómo se trabaja esto. La cota máxima en este caso viene a ser 500. Voy a proyectar la curva de nivel y la mando hacia la parte más alta, mira. Si la cota de color anaranjada tiene como altitud 500, como cota 400, perdón, obviamente también la voy a proyectar, ¿sí? Si la cota en este caso de la curva de color azul es 300, también la voy a proyectar. Que en este caso la cota de color, en este caso rojito, que viene a ser 200, viene a ser la mínima altitud. Cota máxima 500, cota mínima 200. Al proyectar las curvas, fíjate que la magia de Atenas trabaja así. Voy a unir los puntitos para poder encontrar en este caso el relieve. Miren. Proyecto los puntitos, ahí está, y observo una imagen tridimensional. ¿Correcto? Ahí estoy apreciando una imagen tridimensional. El detalle está, ha sido pregunta de examen de admisión también. Hay un espacio que está entre curva y curva. A los espacios que están ubicados entre curva y curva se les va a llamar zona. Se les va a llamar zona, mira. Como una especie de feedback. La curva de nivel o isoipsa viene a ser justamente la representación que estás viendo en imagen. Las cotas vienen a ser las altitudes, ¿sí? Y la zona viene a ser el espacio entre curva y curva. ¿Correcto? Pregunta de examen de admisión. Si es que la zona en este caso viene a ser más estrecha, o también te lo podría preguntar, como que las curvas están más juntas, más pegaditas, la pendiente es mucho mayor. Hay mayor pendiente, mira. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de las zonas cuando son más amplias o las curvas estén más separadas también, por decirlo así? La pendiente es mucho menor. Sí, la pendiente es mucho menor. Normalmente cuando uno encuentra información acerca de una carta topográfica nos dice de que las curvas no pueden chocar y es una característica general. Y en realidad las curvas no pueden chocar, no se pueden entrecortar. Salvo, dato importante que lo sepas, hables de un cañón, hables de un barranco, hables de una cueva. En ese caso, los relieves que te acabo de mencionar, barrancos, acantilados, cuevas, cañones, ahí sí las curvas se van a entrecortar. Pero si no lo mencionan como tal, las curvas no se chocan, ¿correcto? Un dato importante también acerca de las curvas batimétricas. Si es que a mí en el examen de admisión me colocan en el contexto las curvas batimétricas van a representar áreas sumergidas debajo de un cuerpo de agua por lo general, ¿sí? Entonces, cuando me dicen batimetría, son áreas sumergidas, ¿correcto? Entonces, claramente nos percatamos que en esta imagen, ¿sí? La parte occidental del relieve, tiene más pendiente porque las curvas están más juntas, ¿sí? Y en el caso de la parte oriental, ¿sí? Como las curvas están más separadas, la pendiente es mucho menor. Nos podrían preguntar, ¿por dónde sería el ascenso de manera más accesible? ¿Por dónde sería más fácil poder ascender a la cúspide? Obviamente que sería por la parte oriental. ¿Por qué? Porque las curvas, al estar más separadas, la pendiente es menor y el ascenso sería mucho más fácil. ¿Correcto? En una pregunta del simulacro, justamente la Academia de Atenas nos decía lo siguiente, ¿no? Habían dos ciudades que están ubicados en la misma curva de nivel. Entonces, si me dicen que las dos ciudades están ubicadas en la misma curva de nivel, se sobreentiende que tienen que presentar la misma cota. ¿Y qué significa cota? Significa la altitud. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Espero haberte ayudado en esta oportunidad con este tipo de información y nos vemos para un siguiente video.